Israel, una tierra cargada de historia antigua y enigmática, donde el eco de los conflictos resuenan a través del tiempo y las estrategias se tejen como hilos en un vasto tapiz. A lo largo del tiempo, muchos han sido los intentos de pacificar la región de Oriente Próximo, pero nunca las condiciones han estado dispuestas. Una región donde el laicismo de las Naciones Unidas no ha podido entender la complejidad del conflicto, conllevando sospechosamente errores garrafales que han moldeado la historia del Medio Oriente y la perspectiva de Occidente sobre la región. A lo largo del tiempo se escucha en reiteradas ocasiones de que es hora de aplicar la Resolución 181 de las Naciones Unidas para establecer de una vez por todas un Estado palestino en los territorios designados por la ONU en 1947, y que Israel debe retirar sus tropas de ocupación de estas posiciones para así consolidar dos naciones, uno árabe palestino y otro judío israelita. Los más altos representantes de la Unión Europea y las Naciones Unidas parecieran estar cada vez más enamorados de esta idea. El objetivo final sigue siendo una solución de dos estados, Israel y Palestina conviviendo en paz y seguridad, con Jerusalén como capital de ambos estados, sobre la base de las resoluciones de la ONU, el derecho internacional y los acuerdos anteriores. Esto significa el fin de la ocupación y el establecimiento de un Estado palestino plenamente independiente, democrático, contiguo, viable y soberano, con Gaza como parte integrante. La comunidad internacional tiene la responsabilidad y la obligación moral y ayudar a que esto ocurra. Lo primero que hay que entender es que el conflicto árabe-israelí ha sido mal entendido por las Naciones Unidas desde siempre, especialmente en tres puntos principales. La primera es que la filosofía laica de las Naciones Unidas no toma en cuenta la disposición filosófica, la disposición étnica o el concepto cultural y religioso en la que los árabes entienden a los israelíes y los israelíes entienden a los árabes. Es decir, las Naciones Unidas no entienden el conflicto árabe-israelí desde su raíz bíblica. Y esto es lo que verdaderamente marca una pauta en la existencia de estos dos pueblos que indican que deben ser irremediablemente asignados por la confrontación, no por temas territoriales únicamente, que es lo único que debate las Naciones Unidas cuando lo hace, sino que el mismo origen religioso, histórico y cultural de estos dos pueblos los configura para que vivan en una confrontación perpetua por la búsqueda de la promesa dada por Dios. Así que mientras las Naciones Unidas asumen que habrá paz en la región porque política o comercialmente se llegó a algún acuerdo, la superficialidad de la diplomacia tarde o temprano sucumbe ante las presiones de los orígenes y las creencias de todo el subconsciente colectivo de la región árabe. La segunda es que a pesar de que las Naciones Unidas tienen asesores militares con alto conocimiento de estrategia, táctica militar y demás, esta organización sospechosamente en 1947 no tomó en cuenta la profundidad estratégica en el territorio que le asignaron a Israel, dando una ventaja táctica a los árabes muy por encima de Israel. Y la tercera es que no comprendieron la complejidad de Jerusalén. Este último no lo vamos a explicar en este video porque la complejidad de Jerusalén es algo que requiere un video aparte. A simple vista, la idea de partir la región en dos estados pareciera ser lo más justo y lo más equitativo que se puede hacer hablando políticamente o socialmente. Pero cuando nosotros profundizamos en el mapa trazado por las Naciones Unidas, observamos algo que es completamente diferente. Si nosotros leemos El arte de la guerra de Sun Tzu, hay una frase que es inequívoca y dice: si conoces el terreno y conoces el clima, tu victoria será completa. Y esto es especialmente cierto en Oriente Próximo, pero sospechosamente ignorado por las Naciones Unidas. Cuando analizamos las divisiones geográficas de la Resolución 181 de la ONU, vemos que geográficamente Israel se compone de tres regiones fundamentales. La primera es la llanura costera, la segunda es Galilea y el tercero es el desierto del Negev. Y ninguna de estas regiones asignadas por las Naciones Unidas hacia Israel o a Israel cuentan con profundidad estratégica, algo que es completamente vital para cualquier nación que esté asignada por el conflicto desde sus orígenes.
Así que con las fronteras otorgadas por las Naciones Unidas a Israel en el año 47, se le imposibilita al Estado hebreo sostener militarmente el control de estas regiones, y mucho menos al momento de una confrontación contra una fuerza enemiga superior. Es así como entendemos que el control intrínseco de Cisjordania es lo que le da fortaleza estratégica al resguardo de la llanura costera de Israel. Esta región es el núcleo de la nación. Alberga las ciudades más grandes y sus principales infraestructuras críticas como Estado están aquí, en la llanura costera. Si Israel se retira de Cisjordania, quedaría expuesta a los enemigos de forma franca. Como podemos ver en el mapa, la estrechez geográfica de las fronteras descritas por la ONU es de tan solo 14 kilómetros de ancho. Estratégicamente hablando, es una vulnerabilidad bastante significativa para cualquier invasión que provenga del este. Un ataque de este tipo no solo podría capturar el corazón mismo de la nación hebrea, sino que también podrá partir en dos al país. Y esto obviamente desconectaría las cadenas de suministros con el ataque más sencillo que podamos imaginar. Y esto es algo que se reforzó en la conciencia de los israelitas debido a la velocidad, sorpresa y ferocidad que mostró el ataque de Hamas el 7 de octubre del 2023. Es este el tipo de amenazas que puede acabar con la nación hebrea en la llanura costera y que las Naciones Unidas no toman en cuenta al momento de asignar el territorio, porque asumen a priori que la filosofía del conflicto es territorial y no de origen étnico. Israel entiende perfectamente que la filosofía del conflicto no es solamente territorial. Por eso Israel no va a retirarse de Cisjordania, porque sabe que eso significaría que la llanura costera, que es su principal región, perdiera la profundidad estratégica necesaria para defenderla, y tarde o temprano va a caer, convirtiendo la retirada de Cisjordania, tan solicitada por los izquierdistas del mundo, en una amenaza completamente existencial para el Estado hebreo. Una nación con una historia que nos relata que muchos son los tratados de paz firmados, pero que todas ellas se anulan con el peso de la búsqueda de una promesa bíblica que está alojado en el subconsciente colectivo de toda la región árabe, y que se han materializado a través del tiempo, a través del terrorismo yihadista que promete la destrucción de Israel como objetivo final. La segunda región más importante para Israel es Galilea, que está situada al norte de Israel. Y si observamos en el mapa, si lo observamos un poco más de cerca, podemos ver a simple vista la gran cantidad de sembradíos que componen esta región. Galilea es crucial para la agricultura, como lo pueden ver, y para la economía de Israel. Mientras que los altos del Golán, que están un poquito más al norte, son vitales para la seguridad de esta región. Legalmente o no, Israel va a controlar estas serranías, las controla y las seguirá controlando, porque los altos del Golán le permiten asegurar y aislar del peligro las cadenas de suministro que se originan en Galilea y que se distribuyen por toda Israel, no solamente para abastecer la demanda de la nación, sino para llevar estos productos a la exportación con el comercio internacional a través del puerto de Haifa, que también se encuentra en la ya mencionada llanura costera. Estas serranías en los altos del Golán le otorgan al ejército que lo controle la ventaja táctica sobre toda la periferia. Y cuando yo hablo de toda la periferia, hablo de los 4 puntos cardinales. Y esto se debe a que el terreno naturalmente se eleva por encima de la periferia. Así que el ejército que controla este punto puede hacerle frente a fuerzas numéricamente superiores que provengan de cualquier lugar. Así que este punto es estratégico para mantener por defecto el control de Galilea. Perder estos puntos geográficos con su carga estratégica, como lo es Cisjordania, los altos del Golán y también el río Jordán, con el armamento que hay actualmente, no solo se perderían los territorios próximos de los que hemos hablado, sino que los misiles llegarían fácilmente a Tel Aviv en cuestión de segundos, lo que le da a cualquier fuerza enemiga de Israel una capacidad de extinguir la nación hebrea en cuestión de horas. La tercera región más importante es el desierto del Negev.
El desierto del Negev es como su nombre lo indica, un desierto. Es vasto, es árido, es escasamente poblado. El territorio está signado por dos localidades que son bastante importantes, que son Gaza y Eilat. Eilat es especialmente importante para Israel porque su posicionamiento estratégico respecto a su geografía se describe como el único punto de acceso de Israel al Mar Rojo sin necesidad de pasar por el canal de Suez, controlado por Egipto. Aunque Eilat no está en el corazón de Israel, no está en la llanura costera que representan la infraestructura más crítica de la nación, pero tiene un gran valor estratégico y es indispensable para que el país continúe su cadena de suministro sin interrupciones de los mercados internacionales en caso de que desde el Mediterráneo algunos enemigos naturales del Estado hebreo, como pueden ser Turquía, Egipto o Argelia, pretendieran establecer un bloqueo naval en el Mediterráneo. Además, este punto sirve para reabastecimiento de tropas en caso de que exista un conflicto, como ocurrió en 1967. A todo esto hay que sumarle la complejidad estratégica de la geopolítica global de agentes externos que utilizan en su propio beneficio la estrategia israelita como tablero para establecer sus propias estrategias. Y entre esto estamos hablando a Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, brinda un apoyo logístico, tecnológico y militar a Israel a costa de lo que sea. Y la historia demuestra que esto es así, incluso siendo demócratas o con republicanos. Estos partidos podrían odiarse en contiendas electorales, pero si hay algo que los une, es la defensa a ultranzas de Israel. Las razones son muchas, pero en este video solo voy a mencionar dos que son verdaderamente principales. La primera de estas razones se llama AIPAC, el American Israeli Public Affairs Committee. Es uno de las organizaciones que tienen mucho poder y mucha influencia en los Estados Unidos. Fue fundada en 1954 y AIPAC ha tejido durante todo ese tiempo una red de conexiones que se extienden desde el pasillo del Congreso de los Estados Unidos hasta los rincones más íntimos de la Casa Blanca. AIPAC es conocida por su capacidad para moldear decisiones y políticas americanas. Esta organización pro-israelita ha sido descrita como uno de los lobbies más poderosos de los Estados Unidos y uno de los principales donadores en los Super PAC cuando son campañas electorales, tanto para el Partido Demócrata así como también para los partidos republicanos, es decir, financian a ambos contrincantes. En cualquier campaña electoral que se le presente, desde alcaldes hasta la presidencia de la República. Algunos críticos acusan a AIPAC en los Estados Unidos de actuar como un agente del gobierno israelí, pero también hay otros que dicen que es un baluarte de la alianza entre los Estados Unidos y Israel. Sea cual sea la definición, la misión de esta organización es buscar asegurar que el apoyo estadounidense a Israel permanezca de forma inquebrantable, utilizando su influencia para navegar esas complejidades geopolíticas que se puedan presentar, o esos cisnes negros que se puedan presentar, hasta lograr los objetivos que se ha trazado AIPAC a lo largo de décadas. Y la segunda razón es que Israel para Estados Unidos representa un portaaviones insumergible que pueden utilizar en cualquier momento y sin ningún tipo de problemas. Está situado en una región crítica del Medio Oriente, lo que le permite o lo que lo convierte en un punto estratégico de reabastecimiento logístico para las operaciones militares de inteligencia en la zona. La ubicación de Israel le permite a los Estados Unidos tener una presencia cercana en las principales rutas comerciales, como lo puede ser el Canal de Suez, el Estrecho de Bab el-Mandeb, el Estrecho de Hormuz, el corredor de India, Medio Oriente, Europa, la ruta norte-sur de Rusia o el corredor del medio, conocido también como la ruta de la seda de China. Así que si la situación llegase a ponerse crítica para Estados Unidos en alguno de estos canales comerciales, entonces la nación americana podría intervenir oportunamente para resguardar sus intereses nacionales. A esto hay que sumarle a Rusia, quien no ve la alianza judío-americana como un intercambio tecnológico y de defensa, sino que cuando extendemos el mapa y lo vemos más amplio, podemos observar que la distancia que hay en línea recta desde Tel Aviv hasta la capital de Israel hacia los puertos de aguas cálidas del Mar Negro de Rusia es de aproximadamente 1.500 kilómetros en promedio.
Es decir, que un avión F-35 tardaría tan solo 48 minutos en llegar a los puertos más importantes de Rusia y diezmar la cadena de suministro en minutos, y con ende, diezmar toda la economía de Rusia. También, la presencia de Estados Unidos en Israel representa para Rusia, según ellos, una amenaza para influir en el entorno fronterizo en el Cáucaso Sur o Asia Central, tanto en contra de Irán como en contra de China, así como también en contra de Rusia. Y esa es la excusa que utiliza Rusia para posicionar tropas militares y armamento militar y arsenal militar en la frontera con Siria y también en Armenia, en el sur de Armenia, en la frontera con Turquía. Por último, pero no menos importante, hay que recordar que Israel no solo es rodeada por países naturalmente e históricamente enemigos, sino que además existen por lo menos unos 4 grupos terroristas principales que le han prometido a Israel su destrucción. Por el sur, el grupo terrorista Hamas; por el norte, el grupo terrorista Hezbollah; por el este, la sucursal terrorista yemení de los hutíes en Irak; y más cercano por el este también, aunque en una vertiente menos radical, el partido Al-Fatah, que antes se llamaba Organización de Liberación Palestina o Septiembre Negro, y fue fundado por Yasser Arafat, uno de los terroristas más sanguinarios del Medio Oriente. Israel está simplemente rodeado de enemigos que abogan por la destrucción étnica, tal como lo expresan los estatutos de Hamas, del grupo terrorista Hamas, en su carta fundacional publicada en 1988, donde menciona explícitamente la destrucción de Israel en el artículo 13. Dice así: no hay una solución para la cuestión palestina excepto mediante la yihad o guerra santa. Las iniciativas propuestas y conferencias internacionales son una pérdida de tiempo y un ejercicio inútil. En esta declaración de los estatutos de Hamas, en el artículo número 13, podemos observar 2 cosas importantes. La primera, que no es una guerra territorial, es una guerra santa o yihad. Es una guerra que tiene como característica principal la destrucción de otra etnia completamente diferente a la que son ellos. Y la segunda es que, además de asegurar de que la diplomacia no se la tomará en serio, en la introducción de la carta se menciona lo siguiente: Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, al igual que eliminó a otros antes de él. Israel, consciente de la importancia de mantener el control estratégico sobre Cisjordania, los Altos del Golán, Gaza, el río Jordán y la ciudad de Eilat, le importa realmente poco lo que los políticos occidentalistas como Emmanuel Macron, como Pedro Sánchez o como Gustavo Petro piensen de su ocupación o su brusca estrategia que ha planteado en los últimos días. La realidad de Israel es que se enfrenta a una constante amenaza existencial como etnia, no solo como Estado. La reciente historia de los conflictos, como el ataque de Hamas en octubre del 2023, refuerza la necesidad de que Israel continúe ocupando estos territorios para asegurar la defensa de la nación. La geopolítica de la región dicta que la supervivencia de Israel depende de una estrategia militar robusta, decidida y brusca que mande un mensaje de fuerza a los enemigos más cercanos de que el control de estos puntos geográficos no van a ser cedidos. Porque el pueblo israelita sabe que mientras la búsqueda de una promesa bíblica continúe siendo anhelada por los árabes, esta seguirá alimentando la amenaza existencial a la nación hebrea. Si quieres saber por qué los puertos de aguas cálidas son vitales para Rusia, déjame tu comentario aquí abajo. Si te gusta el video, le das like. Y si te gustan los videos de Espacio Republicano, suscríbete y te enterarás primero de todos los contenidos que se suban en este espacio. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.